tema de la pandemia y específicamente a la situación en México, vamos a empezar viendo la curva de casos a nivel internacional, segmentado por continentes. Vamos a ver cómo es que América Latina o América del Norte y América del Sur se comparan, por ejemplo, con Europa, con África, Oceanía, Asia, y podemos ver cómo Sudamérica pues es actualmente el continente que más casos por millón de habitantes tiene, más casos nuevos por millón de habitantes en un promedio móvil de los últimos 7 días. Ahí podemos contrastarlo, por ejemplo, con Norteamérica, que empieza a tener un pequeño repunte específicamente por México. Y Europa también vemos un repunte también que tiene que ver con una situación muy concreta, que es el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido en estos momentos está teniendo una nueva ola. En el caso de África, pues es atribuible a que también tuvo un inicio lento, ¿no? Tuvo una curva que se retardó un poco realmente en comenzar, en intensificarse, y ahora está teniendo muchos casos, y también por supuesto tiene que ver con que la vacunación en ese continente ha avanzado particularmente de forma retardada. Tenemos que en Asia pues la situación es un tanto favorable. India ha ido evolucionando mejor en los últimos días y eso por supuesto ha hecho que la curva se aplane. En la siguiente gráfica vamos a poder ya ver el caso de América Latina. Aquí en la anterior era complicado porque México aparece en Norteamérica y Sudamérica pues el resto de los países de la región. Pero en esta ya podemos ver a nivel individual cómo es que los países han ido evolucionando en los últimos días. Vemos, por ejemplo, que Uruguay tuvo un descenso importante, si bien pues sigue teniendo bastantes casos, pero tendencialmente eso importa mucho y ahí va mejorando Uruguay. En el caso de Colombia, como pueden ver, es probablemente en estos momentos el país con la situación más crítica a nivel regional, a nivel incluso continental. Recordemos que se suspendió la Copa América y se trasladó a Brasil, que Brasil en estos momentos pues tiene menos casos por millón de habitantes, aunque pues todavía tiene una curva, pues no podemos decir que sea insignificante, ¿no? Chile evoluciona favorablemente, ahí quizá tenga que ver con que su campaña de vacunación pues fue de las más exitosas, por así decirlo. Tuvo un tanto de suerte porque apostó por las vacunas chinas cuando todo el mundo tenía ciertas reservas y entonces pudo hacer acopio de las primeras también dosis de algunos de estos laboratorios. Y en ese sentido, pues también, por supuesto, una campaña de logística acelerada le permitió vacunar a buena parte de su población. Y en estos momentos, pues ya empieza a haber por primera vez cierta evolución favorable a partir de la intensificación de la campaña de vacunación, algo que no se había visto con claridad antes. Y vamos a ver si esa tendencia se acentúa, como ya vimos que sí sucedió en países que vacunaron de forma rápida, como Israel, como Estados Unidos, otros también en Europa, y esperemos que esa sea la trayectoria de Chile. En el caso de Perú, Perú es el país que más defunciones ha tenido por millón de habitantes en todo el mundo, no nomás en la región, y en este momento pues parece que tiene una evolución un poco más favorable, pero todavía tiene retos. México, ahí podemos ver cómo los casos han ido repuntando en las últimas semanas. En algunos estados hay semáforo amarillo, incluso en algunos hay luz naranja. Entonces hay que seguirse cuidando porque estamos ante la presencia de una probable tercera ola. No sabemos de qué intensidad vaya a ser, de qué duración, no sabemos si el pico va a ser muy marcado o no. Y por eso mismo, pues hay que continuar cuidándonos. Vamos a ver en las siguientes gráficas el caso mexicano un poquito más a detalle. Aquí podemos ver pues que la ocupación de camas, si bien es muy favorable si la comparamos con el año pasado, los primeros meses de este año 2021, pues veremos que la ocupación sí es favorable, ¿no? Pero tendencialmente ahí vemos un pequeño repunte y en estos momentos tenemos un 17% de ocupación de camas generales a nivel nacional y un 15% de ocupación de camas con ventilador también a nivel país. Por supuesto, hay que recordar que en algunos sistemas hospitalarios
pues la ocupación será más alta que en otra, en algunos estados también será más alta que en otros, particularmente en los que en estos momentos están teniendo más contagios digamos, por millón de habitantes. Es probable, pues, que como están teniendo muchos casos diarios en tan breve tiempo, pues que eso mismo esté muy ligado a que su ocupación, pues, sea mayor o su disponibilidad, que es el reverso, pues que también sea más baja, ¿no? Sin embargo, pues del máximo al día de hoy, pues hay una reducción del 86% en la ocupación de camas, lo cual es una buena noticia. Hay países en Sudamérica que en estos momentos pues, están prácticamente con la máxima ocupación desde que empezó la pandemia. Pues, recordemos que Brasil, que Chile, incluso a pesar de la campaña de vacunación, tenían una ocupación pues prácticamente al 90, 95%, rara vez llega al 100%, ya lo hemos dicho en este espacio, porque hay camas que están reservadas, por ejemplo, para ciertos grupos etarios, por ejemplo, camas pediátricas para niños, otras también divisiones por género, otras por especialidad. Entonces realmente es difícil llegar al 100%, incluso aunque esas camas sean destinadas específicamente para COVID, pero pues ya el hecho de que se esté aproximando a ese porcentaje puede ser indicio o señal de cierto colapso del sistema hospitalario, particularmente pues en algunos estados, en algunas regiones, ciudades, ¿no? En la siguiente gráfica, pues vamos